Ya en la parte ya clínica, que ustedes, lo que nosológica, que ustedes son las que más tienen que establecer, pero si no hacemos esto no van a entender dónde está el problema y de dónde aparecen las diferentes clases de anemias. Entonces, los síntomas generales son todos los que ustedes ven ahí. Entonces, la anemia es más que puede ser o solo una enfermedad o hacer parte de otras enfermedades, ¿sí? Ser un síntoma. Entonces, puede producir problemas cutáneos, respiratorios, cardíacos, neurológicos, digestivos y anímicos. Entonces, produce mucha variedad de síntomas. ¿Qué es importante en la parte de la historia clínica? Hacer una adecuada anamnesis. ¿Qué anamnesis? Entonces, mirar el lugar y origen de la descendencia familiar. Pues si tiene rasgos afrodescendientes, pues no sabemos si estamos frente a rasgos talasémicos, qué tipo de dieta tiene, si no tiene consumo de cárnicos, que es la mayor fuente de hierro, pues va a tener déficit de hierro. Entonces, los veganos o los vegetarianos. Si ha aprendido, presentado síntomas gastrointestinales de pérdidas. ¿Qué otros síntomas gastrointestinales? Que sufre de diarreas, si sufre de gastritis, pues sabemos que necesitamos tanto el estómago como los intestinos para la parte de absorción. Las características del sangrado menstrual, las mujeres pues en edad fértil pues tienen sangrados abundantes, miomatosis, pues aumentan las pérdidas. La pérdida de apetito, fiebre y aforesis nocturna, pues estamos mirando en un contexto de un síndrome constitucional. El tiempo de presentación, como tal, si es adquirido recientemente o ya viene desde la infancia, pues miramos a ver si es algo crónico. Si se presentan disponibilidad para clínicos que ya demuestren la presencia de anemia, antecedentes patológicos de algunas enfermedades crónicas, ¿sí? O que alteren la absorción, el uso de medicamentos, porque pues estos pueden favorecer o a la alteración directamente del eritrocito, por toxificación, por alteración metabólica, o porque facilitan ciertas enfermedades o los manifiestan también como sangrados. Y una cosa importante que siempre se nos olvida y que nos toca preguntar, si ha sido transfundido como tal el paciente. Si un paciente ha sido transfundido, eso no necesitamos un paraclínico para saber que el paciente ha presentado una anemia severa. Entonces, los estudios para la anemia tenemos que tener 3 en la cabeza siempre, que es un hemograma completo, o sea, de cuarta generación, un frotis de sangre periférica y unos reticulocitos, porque ahí está todo el andamiaje, cómo vamos a dar el estudio y cómo vamos a encasillar qué tipo de anemia. Entonces, como primera parte, uno tiene que clasificar la severidad. ¿Por qué es importante la severidad? Porque pues con este valor de amenazante de la vida, si baja la hemoglobina debajo de 6.5, pues ya tienen que pensar que tienen que ir estudiando y tienen que ir tratando, porque pues esto es amenazante de la vida y pues el paciente se va a comprometer. También tienen que tener presente hemoglobinas, dependiendo de la enfermedad que tenga, menores de 8, ya también toca ir pensando en transfundir porque la anemia puede acelerar la agudización de enfermedades como la enfermedad renal, la enfermedad cardíaca, el síndrome coronario, y como tal, si se descompensa esto, pues la causa que se facilitará es de morbo y mortalidad por la parte de la anemia. Entonces, ahí les digo que pues transfundir debajo de 6.5, una unidad, porque pues como tal la idea mundial es ahora se transfunde de a una unidad y se valora el paciente, no transfusiones masivas, porque pues ya se dan cuenta que pueden tener complicaciones, tanto inmediatas a la transfusión como tardías, como el trali y el taco, y reacciones transfusionales, porque eso es un trasplante de un órgano hematopoyético externo a un ser que no es compatible. Entonces, ya con el cuadro hemático, pues tenemos los índices eritrocitarios. Entonces, tenemos el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media. Esto que nos ayuda a saber qué tipo y qué cuadrante vamos a colocar de ese paciente. Entonces, si es microcitosis debajo de 80, si es macrocitosis debajo de 100 y si es mayor de 120 o en otras series de casos, porque pues esto depende del grupo de hematología, mayor de 115 o 120 se conoce como megalocitos y es una característica de ciertas anemias, las cuales son unas características que vamos a hablar más adelante. La concentración media de hemoglobina es normocrómica, o sea que la hematía tiene un color normal, hipocrómica que está pálida o hipercrómica que también está elevada. Esto también da una característica para especificidad de qué tipo de enfermedad. Los eritrocitos por volumen normocíticos pues son entre 81 y 99. Entonces
Entonces, por clasificación etiológica, como ya les había dicho, el volumen corpuscular nos da para las anemías microcíticas y acá están las posibilidades, las normocíticas y acá están las otras posibilidades, y las anemías macrocíticas están las otras posibilidades. Entonces, como ven, las características de las anemias microcíticas entra en importancia la ferropénica, o sea, si ustedes tienen una anemia, volúmenes bajos, con concentración de hemoglobina que muestre que sea hipocrómica, pues la primera causa va a ser ferropénica. Entonces, busquen la parte del perfil ferrocinético o la causa por qué he perdido sangre y pues ya saben que es por déficit de hierro. Y pues si ya descartan eso, pues pasan a la siguiente, o sea, es siempre tener la presencia de cuál es la causa, cuál es la más frecuente y estudienla, trátenla y si no se corrigen, pues tienen que otra vez mirar qué es lo que sigue por frecuencia. Las anemias normocíticas, si se dan cuenta, o es las hemorrágicas, ¿sí? Pues es un traslado agudo, pues va a presentar anemia, pues si presenta un trauma, un disparo, un arma cortopunzante, pues si pierde sangre evidente, pues va a tener anemia dependiendo del volumen que pierda. Tener en cuenta que por eso está exaltada, que si uno pierde sangre, pierde hierro. Más o menos por cada litro de sangre se pierden 500 miligramos de hierro, porque pues se dieron cuenta que la masa eritrocitaria, el mayor compartimiento donde tiene hierro es hasta 2 gramos, entonces si pierde sangre, pues pierde hierro y también toca suplirlo. En las anemias normocíticas están las hemolíticas y las anemias de procesos crónicos que también pueden tener ferropenia. Las anemias macrocíticas, pues ya es un capítulo en el cual pueden haber alteraciones endocrinológicas, problemas medulares y si tiene el volumen corpuscular mayor de 115 o 120, siempre tienen que establecer la posibilidad que tengan déficit de folatos o vitamina B2. Más adelante hablaremos sobre esa parte. Entonces acá una clasificación ya, un mapa conceptual para que vayan teniendo en cuenta las causas de la microcítica, la normocítica y la macrocítica. Así es como ustedes tienen que hacer su algoritmo terapéutico para establecer qué van a pedir y no pedir un escopetazo de paraclínicos. El segundo paraclínico que tenemos es la interpretación de la frotis de sangre periférica o extendido de sangre periférica, lo pueden encontrar. Como tal, dependiendo de la forma que estudio citomorfológico que le diga el laboratorio, pues van a tener la causa. Entonces, en esas anemias en las cuales pues no tiene ninguna relevancia la presencia del tamaño que nos puede indicar algo, o sea, en las anemias normocíticas, pues si tiene una alteración en la forma, pues nos va a decir la posibilidad de la causa, porque pues acuérdense que no todo en la medicina es 1 más 1 es igual a 2, sino que pueden tener varias causas, un dato o una cuña para que ustedes tengan. Todo paciente que tenga hemoglobina menor de 8 puede favorecer a que la etiología de la anemia no sea única, sino sea multifactorial. Entonces, podemos tener una anemia hemolítica autoinmune con asocio de una anemia ferropénica y atrás del hecho tener un déficit de folatos. Entonces, si no hacemos el tratamiento completo con esteroides, con hierro y con vitamina B12 y ácido fólico, pues la anemia nunca se va a corregir y la paciente vamos a ver que nunca va a tener un ascenso de la hemoglobina adecuado. Entonces, para que lo tenga presente. Entonces, esto pues son las características, pues no tiene ninguna relevancia aprendérselas, pues solo saber que ciertas características en la parte morfológica, pues si tiene leptocitos, pues una leptocitosis, una esferocitosis ya sabemos que es por la forma, la esquistocitis es por ruptura, entonces una microangiopatía trombótica, ¿sí? Entonces es tener presente que si hay alguna de estas alteraciones, pues toca mirar cuál es la posible causa que nos esté dando la posibilidad. Entonces, entre los reticulocitos son las células inmaduras que por pérdida de sangre o por pérdida de la hemoglobina se generan y tienen que salir a circulación siendo inmaduros. Entonces, porque pues de los reticulocitos pasan a los eritrocitos, la cantidad de eritrocitos quiere decir 2 cosas, que es regenerativa o arregenerativa. Entonces, si es regenerativa quiere decir que el problema no está en la fábrica de los eritrocitos, porque los están acabando por fuera de la médula, y lo que es hiporregenerativa o arregenerativa, quiere decir que hay algo en todo ese andamiaje fisiopatológico que está faltando, o está faltando que las células pluripotenciales están enfermas, o que si las células, que si no hay suficiente hierro, o si no hay vitamina B12, o no hay ácido fólico, o otros están alterando
la biodisponibilidad de esos factores para poder generar. Entonces toca hacer el índice reticulocitario o corregir los reticulocitos y dependiendo si los valores son un punto de corte para corrección de reticulocitos es 3, si es menor de 3 es regenerativa, si es mayor de 3 es regenerativa, o si es un índice reticulocitario que es mucho más específico, si es menor de 2 es regenerativa y si es mayor de 2 es regenerativa. Entonces, ¿para qué nos sirve? Entonces, anemia regenerativa y arregenerativa. Entonces, origen central, fábrica y presencia de sustratos, o arregenerativa, entonces, pues, si está produciendo eritrocitos, quiere decir que se perdió de una forma aguda con una hemorragia, o se están muriendo los eritrocitos por fuera. Entonces, extra y corpuscular, y acá están las causas. Entonces, ya entrando en las anemias, ya en los algoritmos de anemias microcíticas, entonces tenemos la anemia microcítica, entonces el mapa conceptual, como tal, la mayor causa es la ferropenia, pues tenemos que pedir el perfil de ferrocinética, entonces tenemos el hierro y la saturación de hierro, la ferritina, ¿sí? La combinación, la capacidad de combinación del hierro, ¿sí? Entonces el perfil de ferrocinética tiene 5 cosas: ferritina, transferrina, saturación de transferrina, el TIBC, que es la capacidad de combinación, y la ferritina. Entonces, para poder, ese es el perfil de ferrocinética completo, porque pues podemos tener cosas intermedias, enfermedades agudas, crónicas agudizadas, que pueden variar como tal, los valores normales de la ferrocinética. Pero eso es para la ferrocinética. Entonces, cuando tenemos un hierro bajo y una saturación de transferrina baja, pues como la transferrina transporta el hierro, pero no lo transporta en su totalidad, solo en un porcentaje máximo hasta el 50% de esa transferrina se satura de hierro, porque también transporta otras cosas. Entonces, si la saturación está menor de 20, la mayoría del tiempo, si está menor de 20, quiere decir que está bien la proteína, pero no hay un hierro disponible para ser transportado. Entonces, si tú no tienes hierro, puedes tener en todos los depósitos hierro suficiente, pero no lo transporta, entonces se llama ferropenia funcional. Ya cuando tienes la saturación y la ferritina baja, como tal, se llama ferropenia absoluta, o sea, ni tienes hierro en reservas, ni tienes cómo se está transportando. Entonces, fácil, cuando tienes el hierro bajo y la saturación baja, si la ferritina está baja, tienes una anemia ferropénica. Si la ferritina como tal está con esto bajo y la ferritina está como más o menos descendida, eso varía, habla de 50, eso ya varía dependiendo del tipo de enfermedad, entonces no podemos hablar de un factor estándar. Podemos tener una anemia de trastorno crónico. ¿Sí? Y si la ferritina como tal está normal, ¿sí?, o intermedia, puede haber una coexistencia de que tenga una anemia ferropénica con una anemia de trastorno crónico. Lo que les decía, la hemoglobina menor de 8, busque siempre otras causas asociadas, otras alteraciones. Si el perfil de ferrocinética está normal, nos tenemos que ir a los reticulocitos, por eso es que siempre tenemos que estar armados de los. Entonces, si los reticulocitos están bajos, o sea, a regenerativa, ¿qué toca hacer? Una biopsia de médula ósea, por eso toca hacer un mielograma y la tinción de Pels o de azul de Prusia, ¿sí?, que es donde se van a pintar los gránulos del hierro a nivel de la médula. Si el hierro medular está muy saturado, o sea, mayor del 15% entre la médula, estamos hablando de una anemia sideroblástica, que tiene las mismas características de ser pequeña y todo, pero por no disponibilidad de utilizar ese hierro medular no puede generar eritropoyesis. Entonces toca hacer el diagnóstico diferencial importante, es una anemia sideroblástica. Si los reticulocitos normales están altos o normales, entonces toca sospechar una talasemia. Quiere decir que están saliendo de la médula, pero cuando salen a su vida útil de 120 días, por alteraciones de la hemoglobina, no hay afinidad en la unión y pues no va a haber un deterioro de esa organelo detrás de la unión y el enlace a nivel del oxígeno. Entonces comienzan a morir las células, los eritrocitos, y vamos a tener una talasemia. Y cuando tengamos una sospecha de una talasemia, tenemos que mirar que toca solicitar una electroforesis de hemoglobina, que nos va a dar el rasgo de la talasemia que tenga, mayor o menor, rasgo talasémico, muchas otras cosas que son ya específicamente del hematólogo. Pero ustedes tienen que llegar hasta este punto, o saber si tienen una anemia ferropénica, o si tienen una talasemia,
o si tiene una sideroblástica, ¿sí? Diferenciar entre estos dos, que los reticulocitos, o sea, en común, tenga un hierro normal, o sea los glóbulos blancos sean, los glóbulos rojos sean hipocrómicos, microcíticos, pero los reticulocitos están bajos. Entonces dice, uy, pero, y el perfil de ferrocinética está normal. Sospecho esto, porque si solo tienen una anemia hipocrómica microcítica y reticulocitos bajos, pues pueden tener alguna de las dos, porque pues si no hay hierro tampoco van a tener eritropoyesis. Entonces, como la más importante es la anemia ferropénica, es la anemia más frecuente en todo el mundo, se presenta más en mujeres en edad fértil, por su menstruación. Sus causas, pues la reducción del consumo de hierro, si no comen hierro, aumento de la necesidad de hierro, o sea, por pérdidas o por infecciones, la pérdida crónica de sangre, la reducción de la absorción del hierro, un proceso inflamatorio crónico. Entonces, una anemia microcítica hipocrómica casi siempre va a dar síntomas cuando la hemoglobina está menor de 8. Acá tenemos los síntomas y signos, los síntomas que pueda llegar a tener y signos. Ya, solo la deficiencia de hierro puede ser una causa que tenga una alteración a nivel del gusto, alteración de las uñas, que tenga desquebrajamiento, que la estomatitis angular de la boca, que se le caiga el cabello, que tenga consumo voluntario de cosas como tierra, tiza, ¿sí? Polvo, que es la pica. Entonces, no todas las veces cuando vayan a su consulta más adelante que sea una mujer y que, ay, se me está cayendo mucho el cabello, no quiere decir que es por hipotiroidismo, le pidan una TSH, no, está normal, no, eso es porque se va a quedar calva, entonces, o por rasgos genéticos, sino también tienen que mirar que si es una mujer joven, tiene una menstruación, tiene mayores pérdidas, no come bien, otras cosas, tienen que pedir un perfil de ferrocinética porque pueden tener déficit de hierro, ¿sí? Sin presencia de anemia. Entonces, el diagnóstico es hierro bajo, ferritina baja, saturación de transferrina baja. Pero eso puede variar dependiendo del tipo de paciente que estén, porque entre más viejito, más otras enfermedades van a tener presente. Otra cosa importante, si la anemia es heterogénea, o sea, con RW alto mayor de 15, también es significativo de ferropenia. Y pues el tratamiento es dar la suplencia. Pues ahí está o hierro oral o hierro endovenoso. El hierro oral, pues, es la forma más barata de la primera línea, desde que no tengan ninguna alteración en la absorción, enfermedad crónica, proceso inflamatorio crónico, proceso inflamatorio agudo, pues la absorción de ese hierro pues, va a ser adecuada y solo son 300 miligramos de hierro, que es una tableta y que va a componer más o menos 60 miligramos de hierro elemental. No dar más de una tableta porque la sobresaturación de este hierro también genera inflamación a nivel de la luz intestinal, va a sobreexpresar nuestra amiga la epsidina y va a ocasionar el bloqueo de la absorción. Entonces, en vez de favorecer, estamos favoreciendo a que no se absorba. Y la forma más fácil, pero tiene que ser de una forma adecuada, es con el hierro endovenoso. Estas dos formas, que es el sacarato y el carboximaltosa, son las únicas que están en el momento disponibles en Colombia y en la mayoría de los países, porque pues hay como 4 bases inmunogénicas, puede favorecer a reacciones adversas importantes y han salido del mercado. Las dos que han mostrado seguridad son el sacarato y el carboximaltosa. Son dependiendo de cada uno, que tiene una capacidad máxima de administración de sacarato 600 miligramos semanales y de carboximaltosa 1000 miligramos semanales, y pues eso es de otro cuento, tratamiento terapéutico de la ferropenia. La anemia de enfermedad crónica es una anemia que también es muy frecuente porque tenemos una población que ya cada vez más anciana. Entonces, trastornos crónicos, todos los que están ahí: diabetes, obesidad, neoplasia, sistema inmunitario, falla cardíaca, enfermedad renal crónica, enfermedad inflamatoria intestinal, EPOC, todo eso puede favorecer la anemia de enfermedad crónica. Como tal, la anemia es un marcador de mortalidad, de mortalidad y morbilidad en esos pacientes. Entre más anémico, más deterioro de la clase funcional, más trastornos cognitivos, muchas alteraciones, y es un marcador que ustedes, ensayos clínicos que ustedes lo ven, la anemia es un marcador muy importante y que no tiene buen pronóstico. ¿Qué pasa? Hay una alteración secundaria en la inmunidad celular y las citoquinas que van a hacer que haya un proceso inflamatorio, casi siempre suele ser normocítica, normocrómica, responde mal al hierro porque tienen que tratarse primero la causa subyacente de la inflamación. Hay alteración de la eritropoyetina, características: hierro bajo, ferritina aumentado, normal,
transferrina reducida, receptores de la transferrina reducido, ¿sí? Que son otras cositas más importantes. Y pues el organigrama es que hay inflamación, están estas citoquinas, factor de necrosis tumoral, interferón gamma, interleuquina 1 y interleuquina 6. La interleuquina 6 solita es un factor reactante de fase aguda, estimula la hepcidina, que está en el hígado, y hace la inhibición y neutralización del sistema reticulo endotelial. ¿Por qué? Porque pues va a bloquear los macrófagos, toda la parte de los hepatocitos y el enterocito. Y en el enterocito inhibe la absorción intestinal porque bloquea los receptores, tanto el borde cepillo como los que están entre la luz vascular. ¿Y esto qué hace? Que disminuye la capacidad de disponer de ese hierro, que está en reserva o que se va a absorber. Sí, y las otras citoquinas, que son las tres que están acá, pues reducen los precursores eritroides, inhiben la eritropoyesis y pues al inhibir la eritropoyesis, o sea, no hay hierro y no hay células, no hay estimuladores para generar células, los eritrocitos, pues que se genera una anemia. Un tercio de estas anemias de enfermedad crónica son hipocrómicas normocíticas, entonces son pálidas de glóbulo de tamaño normal. El 30% de estas enfermedades van acompañadas de ferropenia, pero eso cambia dependiendo del tipo de enfermedad. Entonces, las interleuquinas 6, o sea, va a generar ferropenia funcional absoluta. Interferón gamma disminuye la eritropoyesis, o sea, va directamente al aparato yuxtaglomerular. La interleuquina 1 inhibe la eritropoyetina a nivel renal, o sea, la hepcidina bloquea las células de Kupffer que da el 10%, y la interleuquina 1 bloquea la eritropoyetina a nivel renal. Y el factor de necrosis tumoral alfa hace que disminuya la velocidad de macrofágica del eritrocito, o sea, el macrófago no va a comerse el eritrocito, entonces no va a sacar el hierro que va a llevar a la médula para llevar la eritropoyesis. Esa es la fisiopatología de la anemia de enfermedad crónica mediada por estos 4 actuantes. Entonces, la prevalencia, lo que les venía diciendo, entonces, dependiendo de la enfermedad crónica, pues se va a presentar el porcentaje. Entonces, 40% en el embarazo, 42% ustedes saben que el embarazo es un estado inflamatorio, 64% de las angiodisplasias, que son sangrados por varicosidades o alteraciones vasculares en diferentes partes del organismo, 61% en sangrado gastrointestinal alto, pues obvio, pues si tú pierdes sangre en la presencia de una hemorragia de vías digestivas, pues la mitad vas a perder hierro. ¿Sí? Tendría que ser un sangrado mínimo. En la enfermedad inflamatoria intestinal, porque pues no hay absorción, el 21% de la enfermedad celíaca, porque pues se la pasa con diarrea, tampoco hay absorción, el 50% de la cirugía bariátrica, pues perdió, dependiendo del porcentaje que se pierde del estómago, pues no se va a absorber, porque necesitamos el ácido clorhídrico. El 50% de las fallas cardíacas, el 70 hasta el 90% depende del estadio de enfermedad renal, hablamos del estadio 3, o sea, tasa de filtración de 60 al 70%, si está en estadio 5 o terminal hasta el 90%, y el cáncer de colon porque va a perder un sangrado crónico hasta el 50%. Entonces, una forma de sospechar un cáncer de colon es que tenga un guayaco positivo con anemia ferropénica. Anemias de anemias de trastornos crónicos, pues tenemos varias. Como tal, las infecciones inflamatorias, neoplasias reticulares, anemia por insuficiencia renal crónica, endocrinopatías, todas estas endocrinopatías pueden tener anemia ferropénica, y la hepatopatía, porque pues es la central donde más o menos 1 gramo de hierro está, y tenemos un hígado cirrótico con hepatocitos ya lisados o fibrosados, como tal, eso no va a servir. Entonces, para hablar, entonces acá está un esquema que tenemos, la anemia ferropénica por alteración del anillo del hierro, entonces no hay alteración de la hemoglobina por parte del heme, la intoxicación del plomo también puede generar alteración de esta unión del heme, la inflamación crónica pues también alteración mitocondrial, los aminoácidos por alteración de las cadenas de globina y la alteración del citosol. Acá hablamos de la anemia sideroblástica, que es muy característica, que es la presencia de sideroblastos, que es una alteración del núcleo que es heredada o adquirida, se ve por sobrecarga patológica del hierro a nivel mitocondrial. El gold estándar de esto es el azul de Prusia, que es por medio de la biopsia de médula ósea, con la tinción de Pels, que es el que sabemos, porque miramos el porcentaje de hierro a nivel medular. Pueden responder a la vitamina B6 por la pirodoxina, porque como es alteración a nivel de esto, como ya hemos hablado, para la protoporfina volverse porfiria. Y casi siempre son pacientes que tienen hemoglobinas
muy bajas, menores de 7, puede haber alteraciones autosómicas recesivas, presenta reticulocitopenia, eritropoyesis significativa y sobrecarga de hierro. ¿Qué factores ambientales pueden favorecer en la anemia sideroblástica? Entonces, el consumo crónico de alcohol, pacientes que tengan tratamientos antituberculosos con isoniazida, tratamientos de enfermedades infecciosas que tengan antibióticos como el cloranfenicol, que ya casi nunca lo utilizamos, y el Inisolid, que está ahorita en tratamientos para que lo tengan presente por estafilococo meticidino resistente. Entonces estamos utilizando el Inisolid porque son resistentes a la vancomicina. Si tienen asocio con esta anemia sideroblástica con deficiencia de cobre, toca mirar que tenga un asocio, rasgos también de síndrome mielodisplásico. 2/3 de estas anemias sideroblásticas se favorecen de la piridoxina, entonces toca darle tratamiento y tener muy importante que pues como tienen hemoglobines tan bajas, toca transfundirlos y pues vamos a generar la no utilización de ese hierro, sino solo el maquillaje de la hemoglobina, vamos a que se haga concentraciones de ese hierro y puede generar la sobrecarga del mismo y la presencia de hemocromatosis.